Ok. Buenas tardes a todos chicos, los que nos siguen a través de la transmisión en el canal de Sosin Huánuco, en este ya sexto día de la Semana Internacional de Neurología, a un día de finalizar. Tengo el placer de presentar a la ponente Diana Sánchez Gil, quien es estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca, México, embajadora al Xavier y embajadora CTO México, quien el día de hoy nos trae la ponencia sobre accidente cerebrovascular. Adelante, Diana. Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de accidente cerebrovascular. Nos vamos a enfocar un poquito más en el hemorrágico y en la prevención, pero bueno, es un tema muy importante porque de todos los temas de neurología, en el ENAM, que es el que presentan ustedes en Perú, en el ENAM que presentamos en México y en el MIR, es el tema más preguntado. Y bueno, es fundamental conocer los tipos de accidentes cerebrovasculares o ictus que haber, las distintas etiologías, factores de riesgo y acción de los territorios vasculares, que en esta ocasión no lo vamos a tocar, pero si tenemos la oportunidad más adelante de verlo, ya veremos todos estos territorios vasculares, sobre todo polígono de Willis. Y vamos a enfocarnos un poquito en los métodos diagnósticos y el tratamiento, sobre todo de la fase aguda, para prevenir que este paciente tenga un coma. Hay que estar atentos para tomar las ideas clave y no olvidar esos focos que nos van a indicar que nuestro paciente está a punto de sufrir un accidente cerebrovascular. Ya me presentaron, yo soy estudiante de Medicina Humana en México, soy embajadora de Grupo CTO, también formo parte del Sevier, de UDOX, y creo contenido en @Médica en Progreso. Si no me siguen, me pueden seguir ahí. Y el de abajo es mi cuenta personal, en la que comparto más como otras cosas, nada que ver con la escuela. Y cada que doy una ponencia me gusta hacer dinámicas. Les voy a estar enviando las flashcards de farmacología y algunos resúmenes de anatomía a los que me estén siguiendo en mis dos cuentas y tomen una foto durante la ponencia de que la observaron o al finalizar cuando contesten su quiz y me etiqueten para poder saber a quiénes les debo de enviar. Ahora sí vamos a comenzar con lo que son los accidentes cerebrovasculares o el ictus. El ictus como tal se va a definir como el desarrollo rápido de todos esos síntomas clínicos que nos van a indicar un trastorno focal o generalizado de que está comprometiendo nuestra función cerebral. Estos síntomas van a ir avanzando durante el tiempo, es decir, generalmente no se presentan de forma aguda, llevan un transcurso por un periodo largo de tiempo, en el que el paciente va presentando desde síntomas muy leves hasta síntomas severos cuando nuestros vasos sanguíneos cerebrales se rompen y existe una hemorragia dentro de la masa cerebral. Esto conduce a qué? Pues directamente a la muerte y pareciera que no hay una causa vista hasta que se hacen más estudios y bueno, ya nos damos cuenta de, de esta hemorragia que existió. Y bueno, esta definición es la que nos da la Organización Mundial de la Salud y decidí poner esta definición porque creo que es la que tenemos todos en común. La incidencia global de esta enfermedad no se conoce con precisión porque como lo vemos aquí conducen a la muerte y generalmente no nos damos cuenta de que ya existía una enfermedad cerebral ya. Pero se estima que entre 150 a 250 casos por 100,000 habitantes, hay esta cantidad de casos por 100,000 habitantes al año. Estos casos de 150 a 200 se multiplican hasta por 10 a partir de los 75 años y sobre todo entre la edad de los 65 a 85 años es cuando más se presentan. Es muy importante destacar que el ictus en adulto es la primera causa de discapacidad y representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, la primera en mujeres y en México representa la tercera causa de muerte, lo que es algo bastante elevado. Muchas personas fallecen por ictus.
En esta imagen, perdón que se me mueve la pantalla. En esta imagen observamos un iceberg. Un iceberg generalmente solo observamos la punta y no vemos todo lo que está debajo. ¿Por qué puse un iceberg? Porque es un ejemplo muy representativo. Esta parte de abajo es lo que el paciente pudo haber evitado para llegar a un accidente cerebrovascular. Y este pico de arriba es lo único que vemos o lo único que creemos que sucede para que haya un accidente cerebrovascular. En la parte de abajo vamos a clasificarlo como por los factores de riesgo. Vamos a tener dos grupos de lesiones vasculares isquémicas o hemorrágicas muy grandes. Y van a ser esto, lesiones isquémicas y lesiones hemorrágicas. ¿Vale? Las lesiones isquémicas van a representar del 80 al 85% de todos los casos y pueden ser por una obstrucción venosa, lo que vemos en esta diapositiva de aquí, en esa imagen de aquí, perdón, o por una obstrucción arterial también, o pueden ser difusas, ¿por qué? Por una parada cardíaca. Anoxia también, o una hipoperfusión después de un trauma, etc. Estas lesiones isquémicas las vamos a clasificar en dos, en las trombóticas y en las embólicas. Muy importante esta clasificación. Tenemos las trombóticas y las embólicas. Por un trombo o por un émbolo vamos a causar una isquemia a cualquier nivel de la masa encefálica. Y las lesiones hemorrágicas, pues son como su nombre lo dice, por una hemorragia intracraneal. Estas van a representar el siguiente 15 a 20% que nos hacía falta de este lado y van a abarcar todos los accidentes vasculares cerebrales, siendo algo que podemos modificar o que podemos evitar, perdón, la hipertensión arterial, la primera causa. ¿Cómo vamos a evitar esta lesión hemorrágica o esta primera causa? Con un estilo de vida saludable. Es decir, si nuestros pacientes llevan un estilo de vida saludable, disminuimos hasta en un 20% la posibilidad de que ellos sufran una enfermedad cerebrovascular. La mayoría de las hemorragias se localizan principalmente en los hemisferios cerebrales, en las partes profundas, y también pueden ser, o la segunda causa de una lesión hemorrágica es el consumo de medicamentos, sobre todo aquellos que son anticoagulantes o antiagregantes planetarios, que ante la más mínima lesión pues causan una hemorragia muy amplia. Y en la parte superior tenemos las causas más comunes por las que vamos a tener un ictus o una enfermedad cerebrovascular. Un accidente, el uso de algún medicamento anticoagulante por un tiempo de estadía pequeño, sobre todo después de una cirugía, y trombos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta todo lo anterior, que es lo más importante y por eso generalmente no nos damos cuenta, porque no tendemos a preguntar sobre todo este trabajo, obviamente lo superficial. Antes de irnos a la prevención, falta una diapositiva, no sé por qué desapareció, pero bueno. Para que se produzca un mecanismo vascular, va a haber 4 factores muy importantes. Y vamos a describirlos en esta diapositiva. Primer mecanismo, patología intrínseca de los vasos. ¿Cuál es esta patología? Sobre todo, aterosclerosis.
Entonces, si nuestro paciente sufre de aterosclerosis, bueno, debemos de llevar un correcto tratamiento para evitar que llegue a un accidente cerebrovascular. Después tenemos una obstrucción directa. ¿De qué? Pues de los vasos sanguíneos. ¿Y esta obstrucción por qué se puede dar? Hay muchísimas causas, perdón, es indirecta. Hay muchísimas causas de una obstrucción indirecta y es muy común, pero vamos a tener dos niveles, por así decirlo, un nivel cardíaco y un nivel extracerebral. A nivel cardíaco tenemos, por ejemplo, embolismos o algún trombo que está originado en la arteria carótida. Y a nivel extracraneal, sobre todo los embolismos, perdón, embolismo. La tercera es una hipoperfusión. Esta hipoperfusión tiende a ser secundaria. ¿Secundaria qué? Generalmente a el incremento de la viscosidad sanguínea por aumento de las lipoproteínas, LDL, etcétera. Y por último, la 4 es la ruptura de un vaso, ¿va? Por cualquiera de estos 4 mecanismos se puede dar un accidente cerebrovascular. La ruptura de un vaso sanguíneo es el cuarto mecanismo, casi siempre se va a dar dentro del espacio subaracnoideo o dentro del parénquima cerebral. Y es por alguna de estas 4 causas es que vamos a tener un ictus, ya sea una patología intrínseca, la obstrucción, la hipoperfusión o la ruptura de un vaso. Los principales factores que vimos anteriormente no son modificables y el principal para presentar un infarto cerebral, sobre todo va a ser la edad avanzada, por la pérdida de elasticidad de estos vasos, por el aumento de lipoproteínas, por múltiples enfermedades. El género masculino es más, se puede decir, más resistente al ictus, las mujeres, pero las mujeres tenemos un factor cardioprotector muy importante que es la menstruación. Una vez la mujer entra a la menopausia, perdemos esa cardioprotección y por eso es que las mujeres ocupamos el primer lugar en ictus cerebral después de los 55 años de edad. Por tanto, pues hay que implementar medidas, sobre todo dietéticas rigurosas, para modificar estos factores, sobre todo si el paciente presenta un historial familiar de varios ictus. Los factores de riesgo más importantes, ya los digo, pero me gusta reiterarlos porque es lo que más se pregunta en los exámenes, es la enfermedad vascular esclerótica, que incluye sobre todo la hipertensión arterial. Aquí también puede entrar la diabetes mellitus y el tabaquismo o la hipercolesterolemia, enfermedades embólicas como la fibrilación y el infarto al miocardio, hemorrágicas, ya vimos, hipertensión arterial, primer factor de riesgo y el más importante para una hemorragia cerebral primaria. Y la lipodiálisis, que es la base de los infartos lacunares. Pero pues ya después veremos un infarto por infarto, ¿va? Ahora sí vamos acá. ¿Cómo los prevenimos? Conforme vamos hablando de la prevención, los vamos a ir clasificando y vamos a ir viendo cada uno por partes. Tenemos primero el ictus isquémico o el hemorrágico. La prevención primaria va a ser destinar medidas que enlentezcan la patogenia de los subtipos más frecuentes. Para una prevención secundaria va a evitar que nuestro subtipo principal se agudice, sobre todo en la etiología que nos causa esta hemorragia.
En un ictus isquémico hemorrágico, que es la principal clasificación, vamos a tener principalmente un déficit neurológico. Este déficit neurológico va a tener la característica que va a durar menos de 24 horas y en general la duración es menor a 1 hora, pero bueno, se toman 24. La tomografía, que va a ser nuestro principal examen auxiliar, nos va a mostrar la lesión isquémica. Ok, vamos con la siguiente. La prevención primaria de este ictus, que su etiología principal va a ser la hipertensión, va a ser calcular el riesgo de un primer ictus. Es decir, si ya tenemos un paciente con algún factor de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo o hipercolesterolemia, vamos a calcular el riesgo y para eso hay una guía que la Asociación Americana del Corazón le llama Guía de Prevención para Ictus, en la que nos enseñan, aquí está la página, por si la quieren buscar después, o viene una calculadora que nos va a pedir distintos datos del paciente y mediante esos datos nos va a calcular la posibilidad de que éste sufra o no un ictus. La hipertensión, y nuevamente haciendo énfasis en esto, va a ser lo que nos va a aumentar el porcentaje de parecer ictus en esta calculadora. Y esta calculadora va a ocupar una escala que se llama escala CHAP-2. Esta escala se va a clasificar del 0 al 4 y nos va a dar el nivel de riesgo de enfermedad vascular. 0 es bajo, 1 es de bajo a moderado, 2 es moderado, 3 va a ser alto y 4 muy alto. Las personas con hipertensión, diabetes o alguna de los anteriores casi siempre se van a encontrar del 2 al 4. Una persona sin hipertensión ni ningún factor de riesgo embólico, entonces la vamos a encontrar arriba, del 0 al 1, máximo 2. Criterios va a tomar esta escala. Esta escala va a tomar primero la A, que es age, haciendo a la edad, referencia a la edad. La B, que es blood pressure, presión arterial. C, clínica, es decir, si el paciente llega presentando algunas características de ictus, las cuales pueden ser debilidad unilateral, alteración del lenguaje sin debilidad u otros síntomas. Luego, la D, la duración del episodio, y se va a clasificar si duró más de 1 hora o de 10 a 59 minutos o menos de 10 minutos. Y por último vamos a tener otra D, que vamos a hacer referencia a diabetes mellitus, si presenta o no. Y de acuerdo a eso le vamos a dar un puntaje. Lo vamos a ver acá, en esta. Edad, que va a ser lo primero que vamos a evaluar. Si nuestro paciente tiene más de 60 años, va a ser un punto. Menos de 60 años, 0. B, la presión, si tiene más de 140/90, un punto. Menos de 140/90, 0. Un segundo. Si presenta clínica de ictus, la que les dije anteriormente, si presenta debilidad unilateral, alteración del lenguaje o algún otro síntoma que vamos a ver ahorita más adelante, que como son las discinesias, las pérdidas de memoria, etcétera, vamos a darle un puntaje distinto. Aquí vamos a tomar 2, 1 y 0.
2 puntos si presenta debilidad unilateral, 1 punto si presenta alteración del lenguaje y 0 si tiene otros síntomas, nada que ver con neurológicos. Si presentan sin síntomas, entonces también vamos a evaluar a 0. La D, que va a ser la duración del episodio, más de 60 minutos, un 2, de 10 a 59 minutos, 1, menos de 10 minutos, 0. Y la diabetes mellitus solo la vamos a clasificar si está presente, 1 punto, si no hay, 0. Según esta escala, para estadificar el riesgo de desarrollar un infarto cerebral en los próximos 7 días tras isquemia cerebral, el paciente debe de tener una puntuación de más de 4. Y esta puntuación de más de 4 lo pone en un riesgo muy alto de presentar una isquemia próxima o un infarto cerebral muy próximo. ¿Cómo vamos a prevenir como parte primaria? ¿Qué vamos a hacer? Factores de riesgo que no podemos modificar, pero que podemos apoyar para mejorar la calidad de vida. La edad. Una vez que el paciente tiene más de 65 años, ya va a ser un factor de riesgo y eso no lo podemos cambiar. Después tenemos bajo peso, sí es un factor de riesgo modificable, pero bueno, dejémoslo ahí. La etnia o de dónde viene, porque recordemos que según las razas también vamos a tener una prevalencia o no de algunas enfermedades. Y la genética. ¿Hay familiares con ictus? Sí o no. ¿Hay herencia? Ya hay estudios donde se vio que sí. Entonces, vamos a ver poligenética, que es la más frecuente, es decir, que la mayoría de los familiares ya presentaron accidentes cerebrovasculares anteriores. Mendelianas, sobre todo en enfermedades raras, si nuestro paciente ha tenido aneurismas, poliquitosis renal o enfermedad de Ehlers-Danlos, tipo 4. En la historia familiar vamos a hacer un screening o una revisión solo si encontramos más de 2 antecedentes familiares, es decir, familiares con diabetes mellitus, accidentes cerebrovasculares previos, fumadores, hipertensos. O si hay más de una enfermedad adicional o rara, si tenemos displasia fibromuscular sin antecedentes familiares. Y esto va a hacer que lo derivemos al servicio de cardiología. Ahora tenemos los factores de riesgo modificables. El bajo peso en masa muscular. Recuerden que a veces ser delgado no es sinónimo de ser sano, sino hay que valorar la masa muscular y la grasa. ¿Qué vamos a hacer? Que nuestro paciente realice actividad física. Va a ser la primera recomendación, que haga ejercicio. Los adultos mayores, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son sanos, deberían realizar como mínimo ejercicios aeróbicos de moderado a intenso durante 40 minutos al día, mínimo 3 días a la semana. Evitar el consumo del tabaco es la evidencia y recomendación más importante para disminuir el riesgo de ictus. A los fumadores se les debe de ofrecer programas que los ayuden a dejar de fumar o en caso de que otro problema se les puede ofrecer a la farmacológica, fármacos sustitutos de la nicotina, glupión y veraniciclina. Si fuman por ansiedad, transferirlos al departamento de psiquiatría para que trabajen con la psiquiatra esto que les está causando ansiedad, etc. La dieta
reducir la ingesta de alimentos ricos en sodio y aumentar los alimentos ricos en potasio para mejorar el control de la tensión arterial. Se utiliza la dieta denominada dieta tipo DASH. Después tenemos esta dieta DASH o dieta mediterránea, que va a estar suplementada con frutos secos y aceite de oliva, puede ayudar a reducir el ictus, por lo que hay que recomendar retirar todos los aceites que no sean de oliva o que no sean de origen orgánico, por así decirlo, para disminuir este riesgo y el consumo de frutos secos. Alcohol, prohibido alcohol en pacientes con un puntaje mayor a 3. Si hay antecedentes de abuso, se aconseja retirarlo por completo. Si el consumo es razonable, se aconseja disminuir más el consumo. Remitirse definitivamente a un programa de deshabituación de drogas en pacientes con estos problemas, sobre todo coca, anfetamina, marihuana, etc. Aumentan muchísimo el riesgo de padecer ACV. Disminución del colesterol. Las estatinas como medicamento en la prevención primaria según el riesgo cardiovascular que tengamos a 10 años. Es parte de la recomendación de la AJA. Triglicéridos, disminuirlos, aunque no se ha visto como tal un efecto preventivo, se recomienda disminuirlos junto con el colesterol, ya que esto puede ayudar a disminuir el riesgo de ictus. Y presión arterial. En pacientes que ya son hipertensos, que ya tienen un diagnóstico establecido de hipertensión, hay que mantener todos los días una toma de presión arterial para evitar que pase de los 140/90. Es importante mantenerla en una media de 140/90 o menos. La automedición domiciliaria es lo que más se aconseja porque, bueno, sobre todo ahorita en pandemia, un paciente con hipertensión no puede estar yendo todos los días al servicio de enfermería por el riesgo de contraer alguna otra enfermedad. Y un screening anual para hipertensos, es decir, cada año su cita médica para evaluar presiones, gasometrías, cómo han cambiado su estilo de vida, hacer sobre todo una angiografía carotídea si sospechamos de que ya está teniendo un accidente cerebrovascular, disminuir los niveles de sal y, bueno, un estilo de vida saludable. El control óptimo de la presión arterial es lo más importante, incluso más que el uso de fármacos, y debe individualizarse a cada paciente para evitar que llegue a un ictus. Se debe de individualizar su tratamiento, se debe de programar un tratamiento específico de acuerdo a la función, contexto y tolerancia de este paciente. Para la prevención primaria del ictus hemorrágico, también debemos de considerar o de tener en cuenta el sobrepeso y la obesidad. Si el paciente es obeso o tiene sobrepeso, hay que disminuir el peso. Un índice de masa corporal mayor a 25 nos da riesgo de enfermedad cerebrovascular, por lo que es importante que siempre esté debajo. Y, bueno, debe de ser nuestro primer objetivo, disminuir el peso si nuestro paciente está en obesidad. Si tenemos diabetes, control de la glucemia, se pueden utilizar estatinas, especialmente si hay otros factores de riesgo asociados, y mantener el control de la tensión arterial. Utilización de estatinas para la prevención no primaria y factores de riesgo para un accidente isquémico, sobre todo la fibrilación auricular, es muy importante. Si tenemos un chat score más de 2, se recomienda anticoagular al paciente. Ojo, tiene que estar dada esta medicación anticoagulante por un cardiólogo, porque estar
con una anticoagulación larga nos aumenta el riesgo de ictus hemorrágico también. Y bueno, aquí podemos elegir entre usar vitamina K o ACOT. Alguien está colocando que las diapositivas no se aprecian. ¿Me pueden decir si las ven bien? Bueno, voy a seguir. Ya lista. Si el score es 0, pues se recomienda no darnos ningún tratamiento. Ya sabemos que el riesgo es casi nada. Y si el score es 1, tampoco se da ningún tratamiento, solo se mejora la calidad de vida. Es decir, estilo de vida saludable, dieta y ejercicio. Ningún medicamento, anticoagulantes, nada. Cuando tenemos otras cardiopatías, es importante el uso de la antivitamina K en caso de un infarto al miocardio con trombo mural, como lo observamos aquí. Y en un infarto agudo del miocardio con discinesia o acinesia anteroapical también se recomienda el uso de la antivitamina K. Cuando llegamos a presentar un infarto aterotrombótico o una estenosis carotidia, vamos a hacer más estudios porque esto ya se considera una enfermedad un poco más grave. Vamos a solicitar de principio una angiografía. ¿Para qué? Para apreciar la afectación aterosclerótica y sobre todo el origen de donde se dio esta estenosis. La mayor parte de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas son originadas por la aterosclerosis y sus complicaciones tromboembólicas y trombóticas son muy amplias. Se puede plantear una intervención si hay más del 70% de seguridad de que este trombo o esta tromboembolia nos va a causar una estenosis o nos va a causar un accidente cerebrovascular, entonces se elimina desde antes, por un tratamiento prequirúrgico. Y el tratamiento debe de incluir el uso de estatinas y otros medicamentos ya en función de los riesgos individuales de cada persona. La aterosclerosis puede producir afectaciones en vasos también extra e intracraneales, por lo que una embolización arterial o una estenosis pueden causarnos esta patología. Apnea del sueño o cuando las personas roncan cuando duermen, nos va a orientar hacia una escala 3. Se va a recomendar un screening de SASH mediante anamnesis y exploración y cuestionarios e incluso una polisomnografía para clasificar qué tan grave es esta apnea del sueño. Perdón, la apnea del sueño es dejar de respirar mientras dormimos, yo estoy confundida. Esta escala de apnea, esta apnea del sueño la vamos a clasificar del 1 al 4. ¿Cuándo va a ser más peligrosa? Cuando la epiglotis queda casi por completo cubierta por la lengua. Si vemos, aquí se observa, aquí todavía se observa, aquí ya un poco, y en la clasificación 4 no se observa para nada. Su recomendación o su tratamiento de apnea del sueño es razonable, aunque su efectividad se desconoce. Sin embargo, hay múltiples estudios en los que se ha visto que con el simple hecho de modificar esta apnea del sueño hay una gran disminución de la posibilidad de desarrollar algún ictus. En la prevención secundaria vamos a tener las medidas destinadas a evitar la enfermedad y a evitar un proceso agudo que nos lleve al hospital.
La prevención secundaria va a ser modificar o tratar la presión arterial en pacientes hipertensos. Se debe dar un tratamiento hipotensor tras de haber tenido el cuadro de ictus. Fármacos ideales, diuréticos o diuréticos más un IECA. En pacientes hipertensos previos pueden retroinducirse al tratamiento después de los primeros días. Y el objetivo siempre va a ser mantener la presión arterial 140-90, no se olviden de eso. La única excepción va a ser cuando el origen de este ictus es microangiopático, donde la presión arterial diastólica se va a tomar en 130 o la presión arterial media. Dislipidemias, se recomienda usar, ya sabemos, estatinas de alta potencia o hipolipemiantes muy de alta potencia. En pacientes que ya sufrieron un primer ictus, también un aterotrombótico y aumentar el LDL hasta 100 miligramos decilitro. La terapia con esta tenemos dos estatinas muy importantes, la atorvastatina y la rosuvastatina. La atorvastatina se puede dar de 40 a 80 miligramos al día y la rosuvastatina máximo 20 miligramos día. El LDL debe de tenerse en máximo 100. No arriba, no abajo, 100. Y la dosis y objetivos exactos dependen del riesgo y de las enfermedades previas. Ya sabemos que esto lo establece la AJA. Y yo tomé la guía del 2013 para el tratamiento del colesterol y la reducción de aterosclerosis y los factores de riesgo cardiovasculares en adultos. La prevención secundaria del ictus isquémico tras un accidente cerebrovascular isquémico transitorio o un infarto cerebral. Se deben pasar un screening de diabetes mellitus y determinación de hemoglobina glicosilada. La diabetes mellitus es importante seguirse las guías prediabetes mellitus y de diabetes mellitus y las especificaciones de la ADA para su tratamiento. Tras este accidente isquémico transitorio o infarto cerebral, es recomendable plantear alcanzar una actividad aerobia organizada de 3 a 4 sesiones por semana, aproximadamente 40 minutos, y estos deben ser de intensidad de moderada a vigorosa. Cuando quedaron secuelas tras este accidente isquémico, es recomendable la supervisión y la sinergia con el equipo de enfermería y de fisioterapia, muy importante para tratar de recuperar en su máxima posibilidad o rehabilitar en su máxima posibilidad al paciente. Valoración nutricional, se debe de dirigir también al área de nutrición. No se recomienda el uso de suplementos vitamínicos. Estos tienen que estar bien controlados porque ya vimos que la vitamina K puede ser un factor de riesgo. Y la dieta mediterránea es la que siempre casi se recomienda. Sin embargo, esto lo va a acomodar ya bien una nutrióloga en el apoyo del médico y el fisioterapeuta. Se debe hacer un estudio del sueño post-ictus, incluso en ausencia de signos y síntomas, dada la alta prevalencia de que esta apnea del sueño nos cause un siguiente episodio. Y en caso de indicarse positivo, debe indicarse el uso de CPAP, dada la creciente evidencia en beneficio de esta. Cesar el uso de tabaco, cesar el uso de alcohol y cesar el uso de otros medicamentos si el cardiólogo así lo determina. Y los bebedores suspenden indefinidamente el uso de alcohol, así sea muy poco lo que estén tomando.
Si hay una estenosis grave, sobre todo en la carótida interna, en la parte cervical, hay que estar revisando a nuestro paciente los siguientes 6 meses porque la morbimortalidad es del 6%. Es recomendable proceder a la intervención en las primeras 2 o 3 semanas tras los síntomas, y en caso de estenosis carótida, independientemente de la intervención quirúrgica que haya, debe aplicarse un tratamiento médico farmacológico. Una estenosis significativa, ¿qué va a ser? Porque en la estenosis significativa sí o sí vamos a actuar para evitar un ictus o un AIT. La estenosis significativa es cuando desde el 50 hasta el 99% de la arteria intracraneal principal se encuentra obstruida, se encuentra disminuida la luz de esta. ¿Dónde lo vamos a observar? Ya dijimos que en una angiografía, y voy a acercar esta imagen. Esto viene la parte del polígono de Willis, y si se dan cuenta aquí, el tamaño es muy pequeño. Eso es la estenosis. Disminución del tamaño del vaso. Esta disminución del tamaño del vaso, cuando lo observamos en una angiografía y este es de más del 50%, inmediatamente vamos a actuar. Sobre todo si son arterias intracraneales principales que pertenezcan al polígono de Willis o a la carótida. Se debe actuar en los primeros 90 días y en las estenosis sintomáticas, cuando tenemos un paciente que presenta síntomas cerebrales o neurológicos, se le da doble antigregación plaquetaria, clopidogrel, 75 miligramos, para evitar la viscosidad de la sangre y que ésta fluya correctamente por el espacio estenótico. Se debe de mantener la presión 140 máximo y se debe de aplicar terapia intensiva con estatinas. El screening craneal no se recomienda, salvo en casos desesperados o para investigación médica, y se recomienda bypass extracraneal si no es necesario. Anticoagulación por vía oral, evitar la fibrilación auricular y en caso de que esta sea la etiología del ictus, monitoración prolongada, esto quiere decir 30 días, por lo menos un mes. La adición de la antiagregación y la anticoagulación son importantes, sobre todo cuando la etiología fue la fibrilación auricular, y en situaciones muy especiales se puede colocar un stent o un frasco en aqua en valvulopatía. Si no se puede tomar esta aqua, se indica antiagregación plaquetaria. Recomendaciones. El inicio de la anticoagulación oral tras el ictus isquémico va a depender. Se va a considerar razonable 14 días después de presentar signos y síntomas neurológicos, o después de 15 días tras un accidente hemorrágico que pudimos haber visto en imagen un AIT o una transformación inicial de la imagen, es decir, que no había ictus y de pronto ya hubo, aunque no haya presentado síntomas. Se van a utilizar lo equivalente a los anticoagulantes o agentes anticoagulantes dependiendo del tromboembolismo que haya. Si existen otras cardiopatías de por medio, se recomienda la antivitamina K, y en todos los casos esta vitamina se va a tomar durante 3 meses. Muy importante recordar que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos van a producirse en el territorio de la arteria cerebral anterior. Por eso causan un daño muy grande y van a cursar con déficit desde el inicio. Desde el inicio va a ser un paciente que no puede controlar el habla, que no puede con unilateralización del movimiento. También lo podemos observar con parálisis de rostro, etcétera.
Y desde el inicio, pues tienen mayor riesgo estos accidentes cerebrovasculares de convertirse en hemorrágicos, sobre todo tras la reperfusión, porque va a quedar un daño en el endotelio. Este endotelio va a quedar muy delgado y se va a reventar a la reperfusión. El 40% de los ictus quedan en esta categoría, en la categoría de cardioembólicos, por lo que es muy, muy importante una ecodoppler transesofágica para demostrar las placas de ateromas. Ecodoppler, ¿ok? Si tenemos más cardiopatías, es muy importante descartar un infarto lacunar para porque también viene secundario una arteriopatía o lipoianolisis de vasos muy pequeños. Si hay otras cardiopatías, se pueden modificar mediante válvula mecánica o válvula biológica. Esto ya lo va a determinar el médico. La clasificación del INR es para estadificar el tamaño de los tumores y dependiendo de eso, pues el cirujano cardiotorácico va a determinar qué tipo de válvula necesita. Antiagregación para todos los pacientes, no lo olviden. Y prevención de un segundo ictus no cardioembólico. Y la alternativa es clopidogrel como prevención. Gliflozal también se puede usar, etcétera, pero principalmente clopidogrel. Va a haber muchas situaciones especiales en las que el médico no va a poder recetar los anticoagulantes, como cuáles. Díganme qué es esto que les estoy marcando con el lápiz. Ya les puse ahí como con qué letra inicia. Bueno, esto que vemos aquí es un aneurisma de carótida. Cuidado que no se reviente si lo observamos. Tras un accidente, la rotura de algún vaso sanguíneo importante, ya vimos que sobre todo el territorio de la arteria cerebral. Y colocación de stents o de algunos otros aparatos, válvulas mecánicas que nos mantienen durante mucho tiempo si es un aneurisma, que nos mantienen mucho tiempo con antiagregantes plaquetarios. Uso de medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial, muy importante. En pacientes con riesgo, una monitorización. El uso de estatinas, anticoagulantes, vitamina K. La insulina. Estilo de vida saludable. Y estudiar al paciente si no tiene alguna enfermedad de por medio. Pacientes con VIH o con alguna enfermedad viral grave también tienen riesgo de sufrir algún ictus. Esto es algo muy importante y es una causa de muerte femenina súper importante. La situación más peligrosa o menos esperada por los médicos es cuando tenemos un ictus, sobre todo isquémico, en una gestante o una gestante que tiene un aneurisma, un
una placa aterosclerótica, etcétera. ¿Por qué? Al momento del parto, sobre todo si este es vaginal, con el esfuerzo que realiza, puede sufrir rotura, cualquier lesión arterial o venosa que tengamos en el cerebro. Del primer trimestre, si nosotros ya sabemos, y por eso cuando llegue nuestra paciente, mamá, nuestra futura mami embarazada, hay que preguntarle y decirle y recordarle que es muy importante que nos diga si ha tenido algún antecedente de sus familiares para que se haga un estudio, porque así vamos a evitar una complicación al momento del parto. Eh, en el primer trimestre, si nuestra mami llegó con ya una lesión o etiología para darnos lugar a ictus, vamos a darle heparina versus nada, o sea, esperar y sobre todo recomendarle que su parto sea por cesárea para evitar el accidente con la fuerza del pujo durante el parto vaginal. En el segundo y tercer trimestre vamos a utilizar AAS y de 50 a 100 miligramos. También podemos utilizar AVK. Y periparto, heparina. Esta heparina la vamos a suspender 24 horas antes de la fecha programada para el parto. En las lactantes hay un dilema aún entre si usar o no medicamentos, pero usar heparina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar medicamentos AAS si la categoría en la que se encuentra la mamá es categoría D y HMBP si la categoría es B o C. Tras un ictus hemorrágico, es decir, un AIT, por lo general vamos a tratar de que este ya no se reintroduzca, no se vuelva a dar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, el uso razonable de medicamentos, el uso razonable de medicamentos, ya sabemos, son casi más de una semana, antiagregantes plaquetarios. Vamos a esperar una semana que después de nuestro accidente cerebrovascular y vamos a investigar las razones por las que se pudo haber dado y vamos a tratar de evitar una infección. A largo plazo, según la etiología, vamos a tratar de evitar una lesión subyacente. Si hay lesión subyacente, vamos a hacer una intervención para tratar de mejorar la calidad de vida. Y si no hay lesión, si esta no nos causa problemas, pues no se hace intervención. Si no hay lesión subyacente, vamos a regresar a la lesión primaria del ictus, solo que esta vez vamos a deber de tener la presión arterial 130/80 máximo para evitar un segundo episodio. A corto plazo debemos evitar el resangrado y las complicaciones. Hipertensión arterial, si la presión está arriba de 150 a 220, reducir a menos de 140 lo va a ser lo más seguro y lo más eficaz. Y anticoagulantes o algún medicamento similar para reversión. Corticoides contraindicados, por favor, no hay que dar nunca un corticoide, por favor, sin corticoides. Listo, y creo que esta es mi última diapositiva. Sí, esta es mi última diapositiva. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Acá nos quedamos. Muchas gracias, Diana, por tu ponencia el día de hoy. ¿Te Soy parece? Karen. Karen, perdón. Sí, no te preocupes. Seguro que se equivocaron en darnos el flyer de la información. Discúlpame, más bien, Karen. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Estoy seguro que ha sido muy productivo para todos los chicos. ¿Te parece que si esperamos unos 3 minutos tal vez si tienen algunas preguntas de los chicos para poder responderlas? Sí, aquí veo, bueno, ahorita que estoy leyendo los mensajes, dice que los pacientes también son tratados con logoterapia. La logoterapia es parte de la psicoterapia, si no mal recuerdo, y ayuda al paciente como que lo motiva.
Desconozco si se utiliza logoterapia porque esa ya es más un área como de psicología, pero probablemente sí para motivarlo a que realice más ejercicio y a que cuide su salud. Ok, a ver chicos, si tienen más preguntas, déjenlas ahí en los comentarios. Ok, con Testelio, que es parte de la fisioterapia. La verdad desconozco el trabajo de los fisioterapeutas, pero hay que trabajar en conjunto con ellos para mejorar las secuelas, porque la mayoría de las veces los pacientes que han sufrido de alguna enfermedad cerebrovascular isquémica quedan con déficits neurológicos y de movilidad importantes. En el caso de los anticoagulantes, ¿cuál es la diferencia entre la vitamina K y la antivitamina K? La vitamina K, como su nombre lo dice, es la vitamina de la coagulación. Entonces, esta va a hacer que la sangre coagule. Se utiliza en pacientes que tienen problemas de coagulación y la antivitamina K va a inhibir la función de la vitamina K para evitar que coagulen y se formen trombos. Va a depender de cómo la vamos a utilizar y del accidente que haya tenido. Por ejemplo, si este fue por la ruptura de algún vaso importante, vamos a utilizar vitamina K para generar una coagulación, un tapón ahí donde se rompió. Pero si el accidente fue por tromboembolismo, por hiperlipidemias, etcétera, vamos a utilizar antivitamina K para tratar de que la sangre sea menos espesa y corra mejor. ¿Qué papel juegan las hormonas con respecto a la personalidad de un ictus? El cortisol, que va a ser la hormona más importante que va a jugar un papel en el ictus, se va a liberar ante periodos de estrés muy grave, muy alto. Si nosotros estamos en estrés, nosotros como estudiantes siempre tenemos estrés, entonces siempre estamos liberando cortisol. Este cortisol nos mantiene en un estado inflamatorio y este estado inflamatorio aumenta el riesgo de padecer ictus, o si ya tenemos riesgo, aumenta hasta 5 veces el riesgo de que esto sea más grave o de que se presente en menor tiempo. En cuanto al cortisol, también hay un papel muy importante de las hormonas renales, la aldosterona también. Y el riñón, ¿por qué? Porque ya sabemos que el sodio y, bueno, la mayoría de estos electrolitos tienen un papel importante a nivel renal. Si estamos teniendo un mal control de estos, no vamos a tener aumentar la probabilidad de sufrir ictus. ¿Hay alguna otra pregunta? Es que se me apagó el celular y ya no la puedo ver. A ver, yo te las puedo decir si hay alguna más. Ya respondiste la pregunta que hice, ¿por qué están contraindicados los corticosteroides? No. Porque no hay, bueno, aparte de que no hay evidencia de que ayuden, cuando hay un accidente cerebrovascular producido por el bloqueo de una arteria, sobre todo como lo vimos en la arteria cerebral anterior, perdón, causa inflamación en esa parte del cerebro y esta inflamación pues nos causaría un daño mayor.
aumentando la presión y causando la muerte por consecuencia de más neuronas. Ok. A ver, ya, la última pregunta, a ver, sería, a ver, el descenso de las hormonas en las mujeres por la menopausia, ¿por qué eso afecta la incidencia de la enfermedad? Esa pregunta es de cardio y eso es muy importante. Las hormonas femeninas, sobre todo las que producimos cuando estamos para ovular, la luteinizante, la hormona folicoestimulante, todas estas hormonas tienen un efecto cardioprotector. Nos protegen a las mujeres muchísimo de, sobre todo de infartos y de ictus, porque nos ayudan, se podría decir, a que la sangre esté más sana y a que tanto nuestras arterias como nuestras venas tengan mejor capacidad. Una vez que llega la menopausia, estas hormonas se pierden por completo y nos quitan ese efecto cardioprotector, entonces quedaríamos en la misma exposición que los varones de sufrir una parada cardíaca o alguna enfermedad cerebrovascular. Pero es más por ese efecto cardioprotector que brindan. Excelente, Karen. Y bueno, esa sería la última pregunta. Muchas gracias una vez más por estar el día de hoy con nosotros de parte de las dos sociedades organizadoras. Si tuvieras tal vez algunas palabras finales para los participantes, tal vez. No, pues muchas gracias chicos por haberse quedado me parece, 100 personas que estuvieron escuchándome. Espero que les haya gustado. Eh, eh, Espero que les haya servido mucho sobre todo y que les vaya muy bien en su quiz. Ahí por ahí voy a ver ahorita los mensajitos de los que me estuvieron etiquetando y nuevamente gracias. Espero que les haya gustado. Excelente, Karen, muchas gracias. Nos estaremos contigo en otra oportunidad. Cuídate mucho. Bye. Ok, chicos, se quedan conmigo para poder enviarles su enlace del quizzes final. Ok, entonces acabo de enviar ahí al chat de YouTube. Ya fijé el mensaje. También voy a dejar el código. Ok, recuerden que si no pueden ingresar con el enlace, pueden dirigirse directamente a lo que es quizzes.com. ¿Ya? Y en la esquina superior derecha les va a salir una casilla donde dice ingresar código. Le dan clic ahí, les, les va a salir otra ventana y ustedes van a poder ingresar un código para que se unan a la evaluación. Ok, y acabo de enviar otra vez el código. Y el link que los envía directamente al juego está fijado en los comentarios. Entonces, listo, le voy a dar inicio. Van a tener aproximadamente 40 minutos para que lo desarrollen y luego se va a cerrar, chicos. Entonces, éxitos a todos, espero les vaya muy bien. Ya mañana nos queda el último día. Chicos, comentarles que la ponencia de hoy en la noche se va a tener que postergar debido a que el ponente, el doctor, va a tener una reunión, bueno, le salió una reunión de emergencia, entonces nos ha pedido postergar la ponencia. La estamos reprogramando, lo más probable es que sea el día de mañana en la noche o tal vez el día domingo. Entonces vamos a estar informando sobre eso por los grupos. ¿Está bien? Y bueno, entonces esta sería la última ponencia de hoy. Posteriormente a esto, voy a estar enviando el link de certificación para que suban solo una captura de hoy día, que sería la de esta. ¿Ok? Y ese link de certificación la voy a estar enviando por los grupos. De hecho, si tienen alguna duda final, me la hacen llegar para poder responderla. Voy a estar aquí un par de minutos más para poder ayudarlos. Ah, por cierto, chicos, me olvidaba, no olviden suscribirse al canal, por favor. Eso nos ayuda, nos incentiva a seguir haciendo este tipo de actividades, tanto aquí en Socien Huánuco como
en el otro canal donde se está transmitiendo de la otra sociedad organizadora, SOCIEMDAC. Y bueno, quedo presto a algunas preguntas o dudas finales que tengan. Ok chicos, si no habría ninguna duda final, voy a proceder a cerrar la transmisión. No se olviden que se va a postergar la ponencia de las 8 de la noche con Doctor Six debido a que le salió una reunión de emergencia al doctor. Entonces la vamos a estar reprogramando. Lo más probable es que sea el día de mañana en la noche o en su defecto el día domingo. Eso ya lo vamos a estar informando por los grupos. Posteriormente, en unos minutos voy a estar enviando el link de certificación donde van a subir su única captura del día de hoy, que sería la de esta, por los grupos de WhatsApp y Telegram. Entonces chicos, éxitos a todos y nos veríamos mañana.